Viste que hay textos que son interpretables. Mm. Para eso, no sé, un teólogo es un exégeta de un texto bíblico o de un Corán o lo que sea. Se dictan, incluso hay doctores de la ley que interpretan el Corán. Bueno, no te lo voy a explicar a vos. La consulta que te quiero hacer es, una persona como vos, un estudioso como vos, un doctor en leyes, ¿vos podés interpretar lo que dice la Constitución? ¿Interpretás lo que dice la Constitución? ¿O lo que dice la Constitución es una letra tallada en granito, que no tiene posibilidad de interpretación? Porque del otro lado tal vez pueda haber alguien que pensó diferente a ustedes y diga, no, no, Macri, la Constitución le permitía tomar ese empréstito. Contame, ¿hay posibilidad de exégesis de la Constitución o no? No, yo te cuento cuál fue el mecanismo del que se valió Macri. Dale. En el año 92 se dictó una ley de administración financiera que le daba las facultades, artículos 60-65, ley 24.156. Me vuelvo loco que tengas todo en la cabeza, me mata, pero te juro, bueno, seguí, dale. Son años. Bueno, en esa ley, efectivamente, con condicionamientos aparentemente muy razonables, el Poder Ejecutivo podía contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Bueno, llega el año 94, Convención Constituyente. Se discute, pero a muerte el tema, y con enorme mayoría de votos, hubo pocas abstenciones, sale la confirmación del texto histórico de 1853 y el agregado del artículo 76, que es el que acabo de decir, más una cláusula que yo creo que se le hicieron para Menem, de que por 5 años pervivían las facultades delegadas, está en la disposición transitoria ¿Y dónde octava se agarra Macri? de ¿De qué la se agarra Constitución. Macri? Macri no se agarra de nada. Macri agarra, invoca la 24.156 y endeudó al país de la manera más brutal que uno puede imaginarse. Y todo esto lo sumamos a esa primigenia causa que está todavía andando, ¿eh? No está cerrada ni mucho menos. Ya se han dictado procesamientos, prisiones preventivas, pero de personal medio, diría, No, del para. Banco Central. Pero Déjame. vamos, eso Sí, dejémoslo de lado. Vamos ahora a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿te parece? dale. Bueno, esto es peor todavía, porque ahí hay que cumplir un recaudo más, que está en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, que es que los acuerdos cerrados por el Poder Ejecutivo con estados extranjeros, con organismos internacionales y con la Santa Sede, deben ser aprobados o desechados por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Que no pasó. No pasó, ni antes ni después lo mandaron. Eduardo, déjame ir peloteándote con otras dudas. A ver, cosas de la primaria o de la secundaria. De la primaria, que nos quedaron a todos, porque este es un programa que ve mucha gente, muchos muy politizados, pero otros no tanto, que está bueno tenerte para. Y después me meto en cuestiones de justicia con la Constitución. El preámbulo de la Constitución, ¿no? ¿Qué es el preámbulo? A ver, definime filosóficamente cómo debo entender el preámbulo de nuestra Constitución. Es parte del proyecto político. Es bueno eso, parte del proyecto Del político. proyecto político después se desarrolla a lo largo del texto constitucional, pero el preámbulo es una pieza importante. ¿Y te gusta el preámbulo de nuestra Constitución? ¿Lo disfrutás? O sea, ¿te parece un muy buen preámbulo? Debo confesarte que tengo escrito un proyecto de preámbulo para una futura nueva constitución, muy distinta del preámbulo actual, lo que no significa desconocerle o bajarle el precio al texto de nuestro preámbulo histórico de 1853. ¿Qué le agregarías, Eduardo? ¿Qué le agregaste en tu preámbulo? 3 rubros, diría. En la parte dogmática, la integración con Latinoamérica y el Caribe. De esta no salimos solos. Necesitamos la unidad de los pueblos y gobiernos progresistas de Latinoamérica. Segundo, la tutela efectiva de las riquezas y recursos naturales. Vos fijate que las normas de más alto grado del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos internacionales de Naciones Unidas,
Los dos se inician con la misma cláusula. Parece una locura. A ver, Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, libre o autodeterminación de los pueblos, la primera cláusula, el derecho a la independencia económica y la titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Esto que modifica, al ser incorporado con jerarquía de cláusula constitucional, no se le dio cabida en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del año 2013. Es decir, estos bienes que son la cosa pública de titularidad del pueblo están en un artículo 236 del Código Civil que dice son de la propiedad privada del Estado, sea nacional, provincial o local, el conjunto de las riquezas y recursos naturales y las empresas de capital estatal. Espera, te sí. traduzco esto. ¿Qué significa esto? Que el conjunto este de riquezas y recursos naturales no tiene la inmunidad soberana del Estado. Por lo tanto, tenemos protegidas las fragatas Sarmiento y Libertad, y enhorabuena que lo estén. Pero el conjunto de las riquezas y recursos naturales, en tanto que propiedad privada, están puestas en garantía del repago de la deuda externa contraída desproporcional O sea e que si ilegítimamente. quisieran venir a cobrarnos lo que no devolvemos con litio, ¿lo podrían hacer? Mira, ya lo dijo hace unos años, en el 2014, Paul Singer. Si no tienen dólares, cuando todavía no le habían pagado los fondos buitres, páguenme con acciones de vaca muerta. Pelotudo no tiene nada, tipo, de pelotudo no tiene nada. Claro.